Marcha Verde ha dado una gran demostración de fuerza, de apoyo de la sociedad dominicana con esta gran marcha del 16 de julio y concentración en el Centro de los Héroes, que hasta ahora se puede decir que ha sido la manifestación y la reunión de personas más grande que haya habido en la historia de este país, de carácter político o de cualquier otro índole. Pero en el caso de esta marcha se trata de un reclamo de cese de la corrupción y cese de la impunidad. Pocas veces la sociedad había tenido la oportunidad de expresarse de este modo. ¿Y con qué conciencia ciudadana lo han hecho? Ahora bien, después de esta marcha de las marchas, o madre de todas las marchas, ¿qué viene? Se supone que no hay nuevas marchas. ¿Qué va a hacer el movimiento Marcha Verde con todo este apoyo que ha recibido? ¿Hacia dónde se conducirá el movimiento? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Fortalecerse? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Desaparecer? Imposible. Ya lleva más de 5 meses este movimiento vivo y creciendo. Por eso queremos dialogar con un observador, sociólogo, analista del movimiento verde que ha estado, y de la sociedad dominicana, que ha estado muy vinculado con todas estas manifestaciones. Cándido Mercedes, sociólogo, profesor, ha sido coordinador de participación ciudadana y columnista de Acento también los días lunes. Le agradecemos que esté con nosotros, Cándido. Bienvenido. Placer. Me alegra que esté por aquí. Cuéntanos, Cándido, ¿qué se puede decir después de esta gran manifestación? ¿Hacia dónde marcha el movimiento Marcha Verde? Precisamente esta semana los directivos de Marcha Verde tienen un encuentro nacional de dirigentes, porque necesariamente, como tú dices, después de esta gran marcha, la madre de toda la marcha, ¿qué vamos a hacer? Y ahora en este mismo mes tenemos marcha en Nagua, el 6 de agosto. ¿Van a seguir las marchas? Marcha, porque la estrategia ahora es, ya el ciclo primero del movimiento verde se agotó. Ahora bien, ¿qué van a hacer? A diseminarse por todo el territorio, por todas las provincias, por todos los parajes, secciones, municipios, porque hasta ahora ha sido eminentemente urbano y con un grueso en términos del perfil social de clase media, media alta. Fíjate que en los barrios aquí se han ido incorporando los sectores barriales. Barrios distintos. Entonces, ahora sí, se van a ir Capotillo, incorporando los Tres Brazos. Exacto, todas las provincias, y eso es muy bueno. Tenemos en Nagua el 6 de agosto, el 13 en Bonao, el 16 en Moca y el 20 en Peravia. Entonces, el objetivo esencial eso ahora, es en agosto. Eso es en agosto, sí. En 4 provincias, sí. Y van a ir siendo así. Ahora, la gente se pregunta, ¿hacia dónde vamos después de la marcha? Mientras más tú incorporas a sectores sociales, más fuerte es. Este es el movimiento social que a ojos vistas va a ser más perdurable en el tiempo, porque los movimientos sociales a veces son limitados. Sí, hay movimientos que son muy específicos. 4% ya ahí se terminó. agotó. Exacto. No cementera, ahí se agotó. Pero este es el movimiento social más multicausal. ¿Por qué? Porque son dos fenómenos que está incorporando al mismo tiempo. El fenómeno de la corrupción y el fenómeno de la impunidad, que son hermanos gemelos, pero son diferentes. Porque, por ejemplo, en Perú hay corrupción, mucha corrupción, pero en Perú no hay impunidad. Perú tiene un presidente preso que por 25 años va a estar preso. Alberto y Fujimori. ahora mismo Yanta Humala y la esposa ya están presos. Ya están presos. Y hay otros que lo están buscando en términos internacionales. Eso Alejandro te quiere decir, Toledo. Exacto, que le están cercenando la impunidad. Porque la impunidad es lo que hace que crezca la corrupción. Entonces aquí van de la mano. Por eso, en los últimos tiempos, la corrupción ha sido tan bestial, tan visceral en el cuerpo social dominicano. Porque no hay consecuencias. Es decir, se garantiza la impunidad. Se garantiza. Cuando aquí se quiso juzgar a Leonel Fernández, la justicia dijo no. Que no. Cuando se quiso juzgar a Félix Bautista, la justicia dijo no. Cuando se quiso juzgar a Víctor Díaz Rúa, la justicia dijo no. Y ahora lo de hoy soy, todo el mundo sabe que
también la justicia. No están todo lo que deberían estar. Es otro tipo de impunidad. Están ahí en términos creativos, como hizo la Marcha Verde, un cocodrilo. Y le preguntan a los creadores, ¿y ese cocodrilo? Ese cocodrilo es especial, porque no queremos que cojan pejecitos cortos, sino los pejes gordos. El cocodrilo tiene una boca grandota, donde quepan todo lo que han delinquido. Y justamente eso. Entonces, ¿qué produce un movimiento así, de esa magnitud? El hastío, sí, la inquietud, la perturbación que está generando la corrupción y que ya la gente logra conectar. Por ejemplo, acuérdate que Participación Ciudadana hizo un estudio en 1983-2003, sí, 20 años de corrupción. Impunidad. Exacto, de impunidad. Pero hasta los 90, 95, hasta el 2000, la corrupción no aparecía en los estudios en República Dominicana. Nada. Es a partir del 2008, 2009 que ya la corrupción en el imaginario del dominicano va cobrando cuerpo 5%, 10%. Pero la última encuesta que hizo Galo sobre los indicadores que estaban perturbando a la sociedad dominicana, la corrupción sale en cuarto lugar. Y entonces, con lo de Félix Bautista, con lo de Víctor Díaz Rúa, con los tucanos y la inflexión que implica Odebrecht, ¡pum!, surge este gran movimiento social. Que la gente cree que, y los hacedores de política pública no están comprendiendo, que es un movimiento social. ¿Y por qué se produce? Una desorganización social e institucional muy fuerte, una anomia social, una profunda alienación al colectivo de la sociedad dominicana. Entonces, eso va perfilando, incubando, cuajando este movimiento social, que no va a desaparecer. En una conversación, en una entrevista que tuve con Manuel Salazar, decía que Marcha Verde es un movimiento social que tiene más tiempo ya que el movimiento patriótico de 1965, que duró menos tiempo que el que ha durado Marcha Verde, con la intervención militar de Estados Unidos, y que eso le da un carácter de mayor dimensión en términos políticos a este movimiento. ¿Tú piensas que ciertamente se podrá mantener como movimiento social heterogéneo, multifactorial, tú dices, de sí, multicausal? Se va a mantener porque, fíjate como decía el anuncio, ahora es que hay que marchar. ¿Por qué? Porque la magistrada Miriam Germán le demuestra al Ministerio Público, si ese es el expediente que ustedes van a llevar a instrucción y a juicio de fondo, eso se va a caer. Pero además, todo el mundo sabe cómo se hizo ese expediente. Entonces, es un expediente construido deliberadamente para que suceda lo que está sucediendo. Entonces, los directivos de Marcha Verde serían, nos quieren marear mediáticamente. Eso significa que ustedes rechazan, o en tu criterio, Cándido, ¿tú rechazas que todos los que están imputados son inocentes? No. Yo pienso que todos los que están involucrados, de una u otra manera, han jugado un papel con relación a Odebrecht. Ahora, desde mi perspectiva, lo importante es que no condenemos a los inocentes, pero no salvemos a los culpables, que eso es lo que puede ocurrir en la República Dominicana. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, de las 101 transferencias que se hicieron, el 64% fue de 2012 al 2015. Pero las transferencias están registradas a partir del 2007. Desde el 2007. Por tanto, y los imputados son casi todos del anterior al 2007. La gran pregunta sería, ¿con qué cuentan ellos para haber imputado? Porque firmaron un contrato, pero Odebrecht reconoce que estaba dando coimas desde el 2001. ¿Cómo se le dieron a ellos? Porque puede ser en especie también, ¿me entiendes? Sí. O sea, eso es lo importante, que se investigue. Ahora, si se quisiese investigar, hay elementos fácticos que se pueden rastrear, como diría el ex director financiero de la Superintendencia de Bancos. Yo quisiera, de todos modos, que habláramos sobre esta manifestación de este domingo. Esto significa que Marcha Verde no acepta el trabajo de la comisión que investigó Punta Catalina, ni las imputaciones hechas por el Ministerio Público.
Lo vamos a hablar cuando retornemos en un momento con Cándido Mercedes. Cándido, la gran presencia de ciudadanos, la enorme participación de ciudadanos en esta marcha significa que las gestiones de la Comisión de Punta Catalina y las gestiones del Ministerio Público no han convencido al país. No han convencido a nadie. Ese informe de la comisión, yo lo denomino un informe caracterizado por la medianía de la decencia y la falta de ser consecuente. Si uno lee el informe completo, te das cuenta que ellos se cubrieron para la historia. ¿Por qué? Porque cuando venga un historiador dentro de 20 o 30 años y lea los anexos, se da cuenta que todas las violaciones que hubo alrededor de Punta Catalina. Sin embargo, no fueron consecuentes, porque las conclusiones no guardan relación con todos los anexos que hay ahí. ¿Ves? Entonces, es que parte del poder fáctico. ¿Y tú crees que el país, la gente dio una lectura parecida a esa que tú estás haciendo ahora? Exactamente, la gente está dando una lectura, aunque sea por intuición, por percepción, y entonces nos toca a nosotros de una u otra manera decirle, esto es lo que hay con respecto a eso. En un artículo mío yo lo decía. Sí. O sea, no fueron consecuentes. Eso es parte de lo que yo denomino el síndrome de Trujillo. Síndrome de Trujillo. Tú sabes que este país era de Trujillo. Y todavía aquí hay parte de los actores estratégicos, empresarios, iglesias, que creemos que un presidente debe estar por encima de las leyes. Y entonces cuando vemos que el presidente se desvía y viola la Constitución y las leyes, le tratamos de buscar la vuelta para ver que el presidente no se equivoca y que nosotros decir lo que hay realmente en Punta Catalina sería como casi... Pero tú le estás llamando síndrome de Trujillo al presidencialismo de la sociedad dominicana. Sí, y entonces eso lo asumen los actores estratégicos y al presidente tratamos de ayudarlo, aun cuando él esté violando la ley. ¿Y tú crees que esa comisión de Punta Catalina estaba ayudando al presidente? Pero mucho, ayudando al presidente y entendiendo el contexto social con una lectura distinta. Que decir la verdad en este caso podría traer como un proceso de inestabilidad política. Decir toda la verdad. Sin embargo, cuando tú lees el documento, ellos dijeron, bueno, vamos a jugarle al juicio de la historia. Bueno, pero de todos modos fue el presidente que los designó en esa comisión mediante decreto. Pero ¿no sería que ellos están, digamos, interpretando que tienen que comportarse de manera educada frente al que los designó? Realmente ellos se mostraron de manera educada en las conclusiones que ellos dan. Sin embargo, se cubrieron para la historia. Porque de verdad los anexos dicen todo lo contrario de lo que ellos están planteando. ¿Tuviste algún tipo de letreros en la última marcha de este domingo con relación a la comisión de Punta Catalina? Sí. Yo vi muchos. Muchos letreros. Es que... Con los nombres de la comisión. Mira, el presidente de la República iba a seguir como quiera con Odebrecht. Pero él creía que con la comisión le daba un soporte de legitimidad. Y la comisión no le dio soporte de legitimidad. Porque hacedores de opinión pública muy acreditados desnudaron el informe. Y entonces la gente asumió. Y el colectivo Marcha Verde asumió a esos hacedores de opinión pública muy acreditados con respecto a ese informe. ¿Ves? Incluso partidos de la oposición como el PRM hicieron un informe de esa comisión. Ahora mismo José Luis se llama Moreno San Juan. Exacto. Sí. Acaba de hacer un informe bien elaborado de 18 páginas que también te dice, no, Punta Catalina está sobrevalorada entre un 15 y un 20%. Entre un 15 y un 20%, ellos concluyeron eso. Eso fue una comisión de ingenieros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero él es un experto, es de la gente que yo más confianza le tengo en términos de cuando hablan de electricidad. Pero me gustaría saber, ¿no hay algún riesgo para Marcha Verde en el sentido de la posibilidad de la disolución o de la reducción del apoyo de la sociedad por una conclusión o por una proclama como la que se hizo este domingo? No. Por ejemplo, de imputar penalmente o solicitar que se impute penalmente al presidente de la República.
4 organizaciones de la sociedad civil. Hace 2 meses que se le llevó al Procurador General de la República. Pero un documento sí, pero eso bien lo hicieron elaborado. por el tema del financiamiento, a la campaña electoral. Bueno, el Centro Juan 23, Participación Ciudadana, Masada, hicieron un documento legal. Exacto. Sí, entonces, ese documento está ahí depositado hace 2 meses. Y eso es una denuncia penal. Si se investigase, claramente que el presidente de la República va a estar involucrado. Lo que pasa pero hay mucha gente que entiende que el presidente no debe ser imputado. No, es que esto es una sociedad de simulacro, de hipocresía. El presidente es el primer funcionario del Estado. Pero el presidente, en su artículo 127, en la Constitución, él se compromete a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y entonces lo que está, hay una denuncia penal. Pero cuando tú dices, esto es una sociedad de hipocresía, ¿a qué tú te refieres? ¿A que Marcha Verde hace una proclama que una parte de la sociedad no la acepta? No, que frente a lo que proclama Marcha Verde, se quieren desgarrar la vestidura y decir, ¿cómo es posible al presidente? Sí, porque ¿qué pasó en Marcha Verde cuando se leyó esa parte de la proclama? Suma mucha alegría, porque no está preso la gente ahí presente. Está preso Yantumala. En Colombia al presidente. Y su esposa también. Y su esposa también. Nadine Heredia se llama. Pero en Colombia se acaba de determinar que sí, que tanto Manuel Santos como Carlos Iván Zuluaga recibieron dinero de Odebrecht. Y el presidente de Colombia le pidió perdón al pueblo colombiano. ¿Ves? Danilo no ha dicho nada. Incluso Danilo dijo el 27 de febrero que no apresurásemos la investigación para no hacer un documento, un expediente que se cayera por la falta de robustez. Sin embargo... Eso podría favorecer al gobierno si él adelantara. Exacto. Yo lo recordé en su discurso, yo le releí su discurso y el sábado publicamos un editorial sobre ese tema y recordando esas palabras de Danilo. Exacto, y entonces mira lo que dice doña Miriam. O sea, es inexcusable lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos 7 meses y la verdad es que si uno mira el horizonte en América Latina, los que se han hecho, Perú fue 29 millones de dólares, Colombia 11, y mira todo lo que han hecho, y aquí fue 92. Mira, Fausto. ¿Y en Venezuela qué ha pasado? ¿Fueron 98 en Venezuela? 98, pero tú sabes que Venezuela tiene una situación muy difícil. O en Panamá, que fueron 59. Sí, pero en Panamá se ha hecho más. Los hijos de Martinelli lo están mandando a buscar, y a Martinelli también. O sea, fíjate cuál es el papel, porque a veces tenemos lo que se llama la cultura del acuario o del ombligo. A veces nos creemos que el ombligo de uno es el más hermoso, hora positiva o hora negativa. Ahora, si Odebrecht se acostumbró a negociar con los presidentes y a darle apoyo con campañas electorales, ¿cómo pudo haberlo hecho en Perú, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en México y no en República Dominicana? Es que es imposible el modo operante. Aquí era más fuerte todavía. Vamos a hablar en detalle sobre ese tema con Cándido en nuestro último segmento dentro de un momento. Entonces Marcha Verde está convencida de que en República Dominicana la corrupción fue mayor que en cualquier otro país del continente, exceptuando a Brasil. No, más alta que Brasil también. ¿Cómo va a ser? Por sí. No, no puede ser. Sí. En Brasil fueron 349 millones. Ajá. Aquí 92. Pero si tú tomas en cuenta, con respecto al PIB, aquí fue 0.14. Allá fue 0.02. La economía es mucho más grande. Con respecto al territorio, Brasil es 200 veces más grande que nosotros. 184 veces más grande que República Dominicana en territorio. Y 20 veces la población. Ajá. Sí. Población, territorio, Producto Bruto Interno y obras. Aquí fueron 17. 17 obras. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, en Perú fueron 64 obras y la coima fueron 29 millones de dólares. Sí. En Venezuela fueron 46 obras y fue 98 millones de dólares, pero Venezuela es 4 veces en población la nuestra y 18 veces en territorio. O sea que nosotros, y de las 10 obras más sobrevaluadas, de todas las que hizo Odebrecht en América Latina, 4 corresponden a República Dominicana.
O sea, por todos los lados que uno lo mire, nosotros fuimos los más corruptos. Además de que cuando Marcelo Odebrecht tuvo que recomendar que el Departamento de Operaciones Estructuradas Exacto. se marchara de Brasil, Estudió. el lugar en donde mejores condiciones había era República Dominicana. Y aquí vinieron. Y aquí vinieron. El Departamento de Operaciones Estructuradas duró 2 años y medio en República Dominicana. Desde aquí estaban enviando dinero a otros países de América Latina. Y Marcha Verde ha hecho conciencia de eso para hacer la proclama final que hizo este Marcha domingo. Verde mandó a hacer un estudio exhaustivo, no sé si lo tiene en físico, yo se lo puedo dar, de las 17 obras, con una metodología, Gaceta Oficial, todo lo que hizo el Congreso. Es increíble. Por ejemplo, Víctor Díaz Rúa llegó a firmar contrato con Odebrecht sin haber recibido el poder del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, Leonel Fernández. Ahí hay 2 obras en el que él comenzó 2 meses antes que le dieran el poder. Eso es increíble, el desorden. Ahí hay adendums. Usted sabe que el artículo 93 de la Constitución contempla que cuando se modifica un proyecto tiene que volver al Congreso. Sí. Ahí hay obras que no volvieron al Congreso. Es increíble. Y deliberadamente, esa empresa sumamente delincuente te ponía un precio. Fíjate que de las 17 obras, hay 10 que comenzaron con un iniciar y terminaron con un final. La diferencia de esas 17 obras son 830 millones de dólares entre el monto inicial y el monto final. O sea que deliberadamente ponían un monto para que se la aprobasen más rápidamente, de manera más expedita en el Congreso, y después comenzaban. Bien, pero de todos modos, aún pasara todas estas cosas, esto no me dice hacia dónde va Marcha Verde. ¿Se fortalece? ¿Se debilita? No, ¿Cambia la naturaleza del movimiento? ¿Va hacia un movimiento político? ¿Qué va a pasar, Cándido? Marcha Como Verde, sociólogo que exacto, eres, mira, y por lo que ha pasado en otros lugares. Fíjate que ya habían periodistas, incluso me entrevistaron a mí diciendo que ya Marcha Verde estaba debilitada y que ya los empresarios no lo iban a financiar. Demostramos que todo eso se cayó, la realidad vale más que 1000 palabras. Lo segundo, en Marcha Verde entra en una etapa, en una nueva etapa que se llama sociológicamente la etapa de la institucionalización. Ahora obviamente van a tener que salir el liderazgo. Hasta ahora Marcha Verde ha tenido lo que se llama un buen liderazgo administrativo y un buen liderazgo efectivo. Pero es un liderazgo casi invisibilizado, porque no hay un líder. Ahora en el proceso de institucionalización tendrán que visibilizarse los líderes. Por ejemplo, para que se entienda, liderazgo efectivo viene siendo Altagracia Salazar, la mujer que lo llama a alguien, le dice, ven a buscar 100,000 pesos, o sea, por las relaciones que tiene y lo bien que se maneja. Liderazgo administrativo, como los Carlos Pimentel, los Jonathan, los Mills, eso se llama un liderazgo administrativo, que tiene la capacidad para conectarse, ir a los barrios, ir a hablar con todo. Hasta ahora no hay como esa especie de liderazgo carismático, el que aglutine con el discurso. Para ponerte un ejemplo, en los años 60, Martin Luther King, él era el líder carismático. Sí. Pero habían un liderazgo administrativo. O el movimiento Podemos en España, que surgió un Pablo Iglesias, por ejemplo. Ahora, o un Íñigo Errejón, por ejemplo. Si mañana, que no me malentiendan, si mañana Marcha Verde se convierte en un partido político, supone, que no lo va a hacer, eso no es un desatino ni nada, porque eso ha pasado con grandes movimientos sociales a lo largo de los países. Ahora, dada la heterogeneidad y el objetivo esencial de Marcha Verde, es difícil que se convierta en un partido político. Es más, los adversarios de Marcha Verde quisieran que mañana Marcha Verde se convirtiese en un partido porque ya político, desaparece como movimiento social. Y entonces no aglutinaría, a todo ese conglomerado social. Ahí yo vi mucha gente de clase media, media alta. Yo vi empresarios. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, entonces, sí. Eso... Pero hay dirigentes de organizaciones empresariales. Exacto. Y también partidos. Y hubo uno que habló, Víctor, por ejemplo. Víctor Castro. Víctor Castro habló. Y habló Luis Tavera, el de la Asociación de Industria. Así es. No en la tribuna, sino que lo entrevistaron en el público. Sí. Y es eso, porque eso convoca. ¿Quién de manera sensible, comprometido con su pueblo, con la sociedad, no quiere que
baje esa corrupción. Fíjate cómo lo digo sociológicamente, baje, porque la corrupción no desaparece. Noruega, que es la mejor situada en transparencia internacional, saca 90 de 100. Sí. Que no haya impunidad y que baje esa corrupción, que se respete el imperio de la ley. Fausto, si el imperio de la ley se respetase, la corrupción disminuye aquí 40 puntos automáticamente, porque todo está ligado al imperio de la ley y cómo la violan. Mire, por ejemplo, no le va a gustar que yo entre ahí. En el Consejo Nacional de la Magistratura, ellos mismos se dieron un reglamento y lo violaron. El artículo 26, párrafo 2, ¿qué contempla? Las objeciones y reparos deberán ser conocidas antes de la vista pública. Y no lo hicieron así. No lo hicieron así. Sino que dijeron, vamos a conocerlo en las entrevistas. Pero eso es... Pero ahí no hubo deliberación del Consejo sobre las objeciones. ¿Me entiende? Ni validaron o no las objeciones. ¿Me entiende? El artículo 20, ¿qué dice? Letra F. ¿Qué dice? Dice que usted, una vez llegado al tramo de los preseleccionados, usted tiene que tener su declaración de impuestos internos. 14 no lo hicieron, Fausto. Sí. Entonces, ¿cómo lo lleva a la vista pública final? O sea, es inconcebible. Un reglamento para validar la ley 138-11 no se la da. Ahora, lo que pasa es que estamos siguiendo el ejemplo de Donald Trump, que antes exigía a los candidatos presidenciales que hicieran una declaración de impuestos, él nunca la hizo, eso no tuvo consecuencias, por tanto, 14 de aquí pueden perfectamente ir a la entrevista y no hacer su declaración de impuestos y después condenar a personas que no declaren sus impuestos. Exacto, y que vaya y salga uno de esos jueces y gane, y entonces cómo a uno de nosotros no va a juzgar por nosotros no haberle hecho la declaración de bien. Se le va a quitar la autoridad moral y eso es lo que se llama la legitimidad. Ya. Esa es la gran crisis que tiene la sociedad dominicana, un déficit de confianza increíble, y no podemos seguir así, y Marcha Verde por eso. Luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad es asumir el imperio de la ley. ¿Tú les asignas larga vida a Marcha Verde? Mucha vida, porque que hasta que la impunidad se mantenga así de manera, excúseme la palabra, de manera grosera, porque es grosera, Marcha Verde tiene una razón de existir. Qué bueno. Muchas gracias a Cándido Mercedes, ex coordinador de participación ciudadana, sociólogo, analista, activista social y una de las personas que mayor profundidad tiene en el análisis sobre estos temas. Le agradecemos que haya aceptado y participado en esta conversación y por supuesto le agradecemos a ustedes que hayan participado desde donde están también en esta conversación. Muchas gracias.